Buenas tardes. Este, Hoy continuamos con sociales. Ayer vimos lo que fue, los diferentes tipos de gobierno. Y pues cada tipo de gobierno también tiene un origen y tiene raíz en una ideología. El día de hoy vamos a explorar a grandes rasgos las ideologías que existen. Ahora bien, van a encontrar que estas ideologías son tanto económicas como políticas. Entonces, cuando veamos ideologías económicas o formatos o formas económicas, también se van a repetir ciertos temas. Pero básicamente una es una política de producción y de intercambio de bienes y la otra es básicamente la creencia en cómo se tiene que llevar a cabo las cosas o cómo se debe de conducir la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, pues ha habido varias ideas, varias filosofías de cómo se debe de llevar la sociedad, quién debe ser los líderes de esa sociedad, etcétera, etcétera. Hoy en día hablamos de derechas y de izquierdas. Ese, con- Presente, maestro. sí, ese concepto no existía antes del siglo XVIII. Ese concepto de la izquierda o de la derecha no existía antes de este periodo de la historia. Buenas tardes. Básicamente el concepto de derecha o izquierda o de conservador y liberal no existe hasta la invención del capitalismo y de la Revolución Francesa. Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de ideologías conservadoras, desde el punto de vista político, hablamos de aquellos que quieren preservar el status quo, la tradición, lo que ya está. Cuando hablamos de ideas liberales en el ámbito político, estamos hablando de personas que desean el cambio y la evolución política, de que las cosas como están no necesariamente están bien y necesitan cambiar. Entonces, cuando hablamos de conservadores, hablamos de la tradición y del mantener las cosas. Cuando hablamos de liberales o de progresistas, estamos hablando de aquellos que buscan el cambio. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro en el espectro político. Este, entonces, dependiendo del sistema del que estemos hablando, el conservador va a querer justificar el sistema y el liberal va a querer cambiar el sistema. Así que estas palabras y estas definiciones van a cambiar dependiendo del sistema en el que estén, ¿sí? Ahora, ¿por qué se les llama izquierda? ¿Por qué se les llama derecha? Porque durante el periodo de la Revolución Francesa, los estados del clero y de la nobleza se sentaban al lado derecho del rey en la asamblea y los miembros de la clase trabajadora, de los plebeyos, se sentaban a la izquierda del rey en la asamblea. Entonces de aquí nace este concepto de izquierda y derecha para la derecha conservadora, o sea, aquellos que quieren preservar el status quo, en este caso el rey, o la izquierda liberal o la izquierda progresista que querían generar o formar una república o por lo menos una, una monarquía democrática. Ahora, dentro de estas ideologías siempre va a haber radicales y moderados. ¿Qué es un radical? Un radical es el que se apega demasiado o es demasiado literal en cuanto a su ideología. Se les llama también puristas o fundamentalistas. Un moderado se inscribe a la ideología, pero está abierto a
ciertos aspectos de la oposición, a lo que se le también podría llamar pragmático. Entonces, un radical es alguien 100% purista. Yo soy X, Y, Z de hueso colorado, como diríamos en México. Un moderado o un pragmático no. Se inscribe a los conceptos básicos de la ideología, pero no es purista. Ahora, cuando se habla de ser radical, se habla también de que atan su identidad física y su identidad mental a su ideología, ¿sí? Que básicamente el contradecir la ideología es como si los atacaran a ellos personalmente. Entonces, esto es parte también de la radicalización y de la fundamentalización de una persona como individuo. Entonces, vamos a explorar ciertos aspectos también de este tipo de situaciones. Preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué es una idea política? Es básicamente nuestra ética, nuestros principios, nuestras doctrinas, nuestros símbolos. Esa es nuestra idea política. O sea, es un montón de cosas que básicamente describen a nuestros valores. Entonces, nuestra idea política o nuestras creencias políticas son las que promueven nuestra idea de cómo debe ser el orden social. Porque queriendo que no, seamos de la política que seamos, no puedo hablar. Siempre va a haber un orden social. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. Vivimos en grupo. Es imposible no tener un orden. Es imposible no tener un reglamento. Aunque van a notar que ciertas ideologías dicen que no, pero sí. Entonces, como somos parte de un grupo, siendo un grupo el más pequeño siendo la familia, sea nuclear o no, extendiéndose a lo que es una nación-estado o un reino, siempre hay normas, siempre hay modelos de normas, siempre hay creencias sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente la idea política. Y esto es tanto en lo social como en lo económico. Entonces, ahorita, como les digo, lo vamos a explorar revuelto. Ya en la siguiente lección vamos a separar lo económico más a fondo. Pero básicamente aquí vamos a explorar lo que es la idea fundamental de los sistemas políticos principales ahorita. ¿Sí? Déjenme dar un momento para copiar. Entonces, como les digo, ahorita vamos a hablar de poquito de cada una de ellas y como ven, hay ciertas cosas que se van a repetir, como les digo, tanto de esta lección como en próximas lecciones, porque son aspectos tanto económicos como sociales. Entonces vamos a explorar lo que es el anarquismo, la democracia, el comunismo, el fascismo, el capitalismo, el socialismo y la teocracia. Ahora, estos son a grandes rasgos, porque cada uno también está subdividido en otras ideas que incorporan otras ideas. Entonces tenemos anarquismo de izquierda y tenemos anarquismo de derecha. Tenemos democracia, pero como lo discutimos ayer, tenemos democracia directa, democracia representativa, también democracia restrictiva, democracia amplia, etcétera, etcétera. Tenemos comunismo,
Y hay varios sabores de comunismo. El comunismo no es una sola cosa. Este, tenemos lo que es el anarcocomunismo, que es de izquierda. Tenemos leninismo comunismo. Tenemos leninismo con stalinismo. Tenemos el maoísmo, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchos sabores. Igual hay muchos sabores de fascismo. Hay varios sabores de capitalismo, de socialismo y de teocracia. Bueno, aunque la teocracia viene en un sabor, lo único que cambia es el tipo de religión. Pero lo vamos a explorar aquí nada más a grandes rasgos, ¿sí? Ya después les voy a dejar ejercicios de exploración. Entonces, ahorita vamos a ir de uno por uno. Si no quieren escribir la lista tal cual, no es necesario porque les digo, vamos a a ir explorando cada uno. Cada uno de estos pues tiene adherentes y cada estos adherentes pues quieren promover sus ideas y a esta promoción le llamamos propaganda. Propaganda tiene una connotación negativa, pero básicamente la propaganda es la propagación de una idea, donde básicamente, entre comillas, informamos, pero más que informar, queremos medio que lavar el cerebro. Entonces nosotros el día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es aprender a filtrar la propaganda y no dejarnos lavar el cerebro. En cierta manera, que en la clase de español aprendimos el método socrático y eso lo vamos a seguir aplicando para toda la vida y más porque esto es práctica. Básicamente vivimos en sociedad, vivimos en un sistema político, vivimos en una época donde existen las redes sociales y como lo habíamos discutido anteriormente, somos muy propensos a la propaganda y más que nada porque en las redes sociales se facilita más la propagación de información falsa o medias verdades. Entonces hoy vamos a tratar de identificar y aprender acerca de todas estas ideologías y de sus propagandas y contrapropagandas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues vamos a comenzar con el anarquismo. Y en el anarquismo, básicamente, sea este de izquierda o sea este de derecha, se busca la eliminación por completo del Estado-nación. O sea que no debe de haber una entidad que nos imponga reglas. Básicamente dice que el individuo es capaz de mandarse solo. En ciertas corrientes anarquistas, como que dicen, bueno, como que sí deberíamos tener un poquito de reglas, pero un poquito. Pero básicamente el individuo debe de hacer lo que el individuo quiera, como el individuo quiera. Entonces, por ejemplo, en el anarcocomunismo se busca la eliminación completamente de la clase social, del capital, del gobierno y de la colectividad o del colectivismo completo. Básicamente, todos trabajamos para el bien común sin la necesidad de una nación-estado. En la derecha, en el anarcocapitalismo, se busca que el individuo y el mercado se gobiernen solos sin la necesidad de una nación-estado y que el que tenga más dinero es el que manda. Entonces es hiperindividualista, hipermercantil, hipercapitalista. Básicamente, si yo tengo dinero, puedo atropellarte.
Entonces, en ambas ideologías se busca la eliminación de la nación-estado, se busca la eliminación del gobierno, pero con propósitos diferentes. Pues hoy en día, naciones-estado que sean anarquistas, pues no existen. Naciones-estado donde persiste el anarquismo en cierta manera, sí existen. Porque básicamente el gobierno central no tiene control sobre el territorio y la población. Básicamente en lugares como Somalia o Haití, se podría decir que hay anarquismo, en el sentido de que el Estado no tiene control sobre la población y el territorio. Más que nada esto se da en Somalia. Entonces, ahí básicamente no hay reglas, o hay reglas, pero nadie las obedece. Entonces, se podría decir que esos son lugares donde en teoría hay gobierno, pero en práctica no existe. En cuanto a anarquismo de izquierda, pues no hay, no ha habido, no hay. Ya le puedo cambiar. Gracias, maestro. Entonces aquí tenemos propaganda anarquista, donde básicamente pues nos presentan un póster y va en contra de cualquier cosa que represente el orden, cualquier cosa que represente en su punto de vista la opresión del individuo. Entonces, tenemos tanto propaganda moderna como propaganda, antigua. Entonces, estos movimientos anarquistas por lo general son juveniles al principio, ya después, como que se van calmando las aguas, hay veces que no, pero básicamente la idea del anarquismo es esa, ¿no? El de básicamente no tener reglas o una estructura piramidal muy estricta, en cierto modo. Se podría decir que un respeto muy a la ligera, en el sentido de que el único respeto es de que me vas a dejar vivir. Si yo no te hago nada, tú no me haces nada. Se podría decir que ese es básicamente el fundamento del anarquismo. Pero aún así, de ahí en fuera, como que de todas maneras esa regla es un poquito también frágil. Como les digo, en el purismo anarquista no existe ni regla ni respeto a la llamada autoridad, sea civil o religiosa o la que ustedes quieran. Y esto ocurre tanto en el anarquismo derecha como en el anarquismo de la izquierda, pero con propósitos diferentes. En el caso de los que oponen la anarquía, básicamente lo ven como un desafío a las estructuras sociales. Entonces, el que está opuesto a la anarquía dice es que no. Necesita haber reglas, necesita haber estatus, necesita existir básicamente un orden social, porque sin el orden social no podemos convivir, no podemos vivir entre comillas como la gente. Entonces, en esta caricatura, por ejemplo, nos presentan a una persona anárquica, tiene la bandana que dice anarquía y trae una bomba y una antorcha y en el globo dice civilización. O sea que aquí está diciendo que la anarquía es una afronta a la civilización, que si no tenemos reglas no podemos vivir de manera civil, no podemos convivir y ese todos contra todos pues no es
adecuado para vivir como sociedad y que sin reglas fundamentales pues no hay sociedad. Lo que el anarquista argumenta es de que esas reglas pueden ser opresivas y quiere eliminar esa opresión. Entonces, como les digo, cada quien toma las ideologías como ve al mundo, ¿no? Es un prisma para ver el mundo. Entonces, los que apoyan el anarquismo dicen, no, es que tus reglas, tus cosas nos oprimen, no nos dejan ser. Y los que son antianarquistas dicen, es que si no tenemos reglas, no podemos convivir en sociedad, sería peligroso, sería, este, sería detrimente a nuestra convivencia. No habría respeto de nada. No habría respeto de propiedad, no habría respeto de individuos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los argumentos y contraargumentos de esta ideología. Ahora vamos a lo opuesto del anárquico, que es el fascismo. Y en el fascismo es totalmente lo opuesto. Es la creencia de que debe haber, entre comillas, ley y orden, y que no debe de haber oposición al Estado ni al líder, que todos debemos marchar en la misma dirección y mantener las mismas ideas políticas, tradiciones, religión. Entonces enfatiza mucho lo que es la idea de la patria, de la raza, de la tradición y de la religión. Completamente lo opuesto al anarquismo. Entonces el fascismo es una estructura rígida basada en reglas, en moral y en una mitología patriótica de raza, de tradición y de religión. Entonces, el fascismo se exalta utilizando chivos expiatorios, demagogia, apelación a la tradición y al patriotismo, y se hace enemigo a cualquier persona que contradiga al líder, que contradiga la tradición, que contradiga la religión, y se les llama enemigos de la patria. En los casos, por ejemplo, de Alemania y de otros lugares, se busca que la pureza racial, por ejemplo, entonces cuando hablamos del fascismo, estamos hablando del completamente 180 del anarquismo. Aquí es orden completo, de que cada aspecto de mi vida debe ser controlado por estas tres cosas, o estas cuatro cosas: tradición, religión, patria y raza. Y no me puedo salir de ahí. Y lo tengo que seguir estrictamente al pie de la letra. Entonces, esto es completamente lo opuesto el, al anarquismo. Aquí es una estructura social rígida, este, basada en estos conceptos. Entonces, no podemos absolutamente contradecir en nada al Estado, a la religión, a la tradición, a la raza, ¿sí? Entonces, aquí es, como les digo, lo completamente lo opuesto, donde la simbología patriótica está por todos lados, donde todo está entreverado con un pasado mítico, de una patria idealista, de una utopía patriótica, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos a la propaganda fascista, y la propaganda fascista, pues básicamente, como les digo, alude a eso. Alude a ese pasado glorioso, alude al nacionalismo, alude a la pureza racial,
alude a la religión. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esta propaganda fascista de Italia, donde está este soldado italiano que ve a Julio César, aludiendo al pasado glorioso del Imperio Romano. Si vemos aquí a Don Hitler, este, con alusiones cristianas, aquí, igual acá, en este póster fascista italiano, donde la bandera italiana se sobrepone a la británica. Entonces vemos en la misma propaganda gráfica, los, en los pósters, etcétera, cómo se hace alusión al patriotismo, al etnocentrismo, a la religión. Entonces, básicamente esta gente busca el orden completo, ¿sí? Buscan el orden completo. Entonces son ideologías eh, que buscan ese control social eh, a nivel individual. Entonces más adelante vamos a ver o vamos a explorar ambas caras del autoritarismo. En este caso, en el fascismo, este es un autoritarismo de derecha. Entonces es esa alusión a la gloria del líder, a la gloria del Estado, a la gloria del pasado, a la gloria de la religión. Y no se le puede cuestionar. En cualquier sistema autoritario vamos a encontrar los mismos rasgos. Ya cuando exploremos el autoritarismo de izquierda y el comunismo, va a haber una pequeña diferencia, nada más. Pero de ahí en fuera, cuando se habla de autoritarismo, se habla del control del individuo. ¿Sí? Entonces, hay oposición al fascismo. Y la oposición al fascismo es precisamente de que no permite la libertad de expresión, no permite la libertad de religión, no permite la libertad básicamente de ser, ¿sí? Porque en el fascismo todos debemos seguir las reglas, todos debemos adherirnos a las reglas y nunca cuestionar las reglas. Todo es de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, nos quita la individualidad, nos quita nuestra identidad personal a favor de una identidad nacionalista, hasta lo más mínimo. Entonces, nos busca el colectivismo y la conformidad tradicional, de que si yo soy hombre o mujer me tengo que vestir, hablar y portar de cierta manera, porque así lo manda la tradición, así lo manda la patria, así lo manda la religión. Y si caigo fuera de esos estándares, entonces malo, 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 eres enemigo del Estado, eres enemigo del gobierno, vámonos a la cárcel. Entonces, la ley está hecha a manera de oprimir, no a manera de proteger. Entonces, como decía Benito Juárez, para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley. Esa es una idea fascista. Entonces, aquí es donde vemos el propósito de, entre comillas, el orden. O sea, si hablamos del fascismo en su máxima expresión, pues fue en Italia y fue en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, este, con lo de la obsesión, por ejemplo, de la pureza racial, donde básicamente se quería mantener un estatus estético y un estatus, social ario, ¿no? Donde básicamente, y esto quizás mucha gente no lo sabe,
Pero los campos de concentración no nada más eran para judíos, también eran para personas que contradecían al Führer o personas que se consideraban indeseables, como ay, ¿cómo se llaman? Ahí se me fue la palabra. Gitanos, gente mezclada, gente discapacitada, gente con problemas mentales, personas homosexuales, artistas, ah, cualquier cosa, cualquier persona que no se ajustara al molde de Don Bigotes, acababa básicamente en un campo de concentración. A veces nos lo presentan que nada más era para los judíos, pero no es así, porque en esos campos de concentración había comunistas, había socialistas, había católicos, testigos de Jehová, luteranos, como les digo, gente homosexual, gente, ah, es que les acabo de decir, se me va la palabra, gitanos, húngaros, rusos, eslávicos. O sea que ellos tenían el concepto de que la pureza aria y de la gloria de la raza blanca. Entonces, entre los mismos europeos, consideraban, por ejemplo, a los ingleses como iguales, porque básicamente son germánicos. La gente que vive ahorita en Inglaterra son descendientes de anglos y de sajones que salieron de Alemania, así los consideraban más o menos iguales. A los rusos, ucranianos y gente de los Balcanes los consideraban inferiores, los consideraban casi como animales, no se diga a la gente de color, y a la gente mezclada pues no la querían. Entonces, si hablamos de la expresión máxima del fascismo, pues básicamente fue en Alemania y en Italia. Básicamente hablando de exterminación, por ejemplo, de los indeseables, tanto ideológicamente como físicamente. Lo curioso de todas estas estupideces es de que, por ejemplo, había un póster que mostraba al Ario perfecto. Y este Ario perfecto, sí era un joven blanco de ojos azules, güero, pero era judío. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, se podría considerar también que el Estado de Israel es básicamente un Estado fascista en ese sentido. Eh, Ellos no tienen campos de concentración, pero sí practican la separación, sí practican la superioridad racial, sí practican ciertas cosas que que sus antepasados sufrieron en la Alemania nazi. A esa ideología se le llama sionismo y el sionismo está conectado al fascismo. Entonces, sionismo, sionismo, sí. Entonces, estas son ideologías, como les digo, son ideologías de derecha. Después tenemos al comunismo. Y la idea del comunismo es de que todos vivimos en colectivo y no hay clase social. No existe la propiedad privada ni los medios y los medios de producción son de la clase trabajadora. Aquí no hay sueldos, sino que distribuimos los bienes y los servicios según nuestra necesidad y que todos deben trabajar dentro de su capacidad. Así que en el comunismo, al contrario del fascismo, se busca el colectivismo, pero bueno, en el caso de los dos se busca el colectivismo, pero en el caso del fascismo es para favorecer al capital, en el caso del comunismo es para favorecer al proletariado. ¿A qué me refiero con esto? De que en el ideal comunista no existe tal cual el Estado, como en el caso del fascismo, sino que en el comunismo todos trabajamos para el bien común.
O sea que no hay propiedad privada. ¿A qué me refiero con que no hay propiedad privada? No es que tenga que compartirle mi cepillo de dientes al vecino o que tengamos pantalones colectivos, no. Quiere decir que una sola persona no puede tener grandes latifundios. Una sola persona no puede controlar todo el dinero, no puede controlar todo el arroz, todo el maíz, todas las vacas, sino que aquello que se produce por los trabajadores es para el bien de todos. Entonces, aquí hay colectivismo, pero este colectivismo no apela a la tradición, ni al nacionalismo, ni al Estado, sino que todo lo contrario. Entonces, esto es, entre comillas, la forma más pura del comunismo, que no lo vamos a confundir con los otros comunismos, porque como les decía, hay varios sabores de comunismo, hay varios sabores de fascismo, hay varios sabores de todas estas cosas. Entonces, en su estado más, entre comillas, puro, eso es lo que es el comunismo, un lugar donde no hay dinero y no hay propiedad privada, donde básicamente decimos vamos a sembrar maíz, frijol, calabaza, vamos a criar vacas y dependiendo de el consumo de la persona, nos toca de a tanto y ya, eso es el comunismo. No vamos a producir más allá ni vamos a exigir más allá de lo que es necesario para básicamente llevar una vida cómoda o subsistir, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el comunismo. Ahora, ¿países comunistas que existen en este modelo? No. Pero los que sí existen son leninistas o stalinistas. Estos son, se les llama de planeación central. En el comunismo, según los filósofos comunistas que originaron esta idea, no debe de haber gobierno. Pero para Lenin, el gobierno era importante. La planeación central era importante. Entonces, comunistas, leninistas, stalinistas, esos sí existen. En el caso de Cuba, en el caso de la Unión Soviética o de la extinta Unión Soviética, en el caso de China, en el caso de Vietnam, de ¿qué otro hay por ahí? Se me van los nombres. Pero aquí hay dos que tres. Ah, Corea del Norte, que en realidad no es comunista. Esa es otra cosa. Es como pseudomonarquía, porque se pasan esa pseudomonarquía absoluta con una, ¿cómo se llama? Con una vestimenta de comunismo, pero no es comunismo. En el caso, por ejemplo, de Cuba, de la Unión Soviética, son economías centralmente planeadas, donde básicamente el gobierno dicta qué se produce, cuándo se produce y cuánto te toca. Sí. Entonces aquí el gobierno está involucrado en la producción y distribución de los bienes y servicios. ¿Sí? En el caso del comunismo, tal cosa no existe. Entonces, es un híbrido también del socialismo, pero el socialismo lo vamos a detallar un poquito más adelante. Entonces, como les digo, en el comunismo puro, el dinero no existe. En el comunismo que sí existe, hay dinero, todavía tiene tendencias que no son comunistas. Entonces hablamos de un colectivismo radical y ese colectivismo radical, pues en práctica nunca ha existido, ¿sí? En la Edad Moderna, si hablamos, por ejemplo, de sociedades preagrícolas,
ahí se podría decir que vivían en un comunismo. O en las sociedades tempranas que adoptaron la agricultura temprana, se podría decir que ahí existía un modelo de comunismo. Ciertas comunidades indígenas en Norteamérica practicaban algo parecido al comunismo, donde básicamente nadie es dueño de la tierra, pero todos nos servimos de la tierra según nuestra necesidad. Y eso es básicamente el comunismo, o sea, no hay grandes latifundios, no hay grandes haciendas, no hay grandes capitales, sino que todos somos dueños de los medios de producción, ¿sí? No es de que yo le tenga que compartir, como les digo, mis pantalones al vecino, o que vivamos 7 personas en la misma casa. Esa no es la idea fundamental, entre comillas, del comunismo, sino que los medios de producción son los que la gente controla a manera de democracia, se podría decir. Preguntas, porque me agarro hablando. ¿Maduro también encaja en eso o no? No, Maduro es más, es una dictadura pseudo socialista. O sea que ahorita que explique lo que es el socialismo, vamos a ver cómo ciertos regímenes autoritarios toman ciertas características de estas ideas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del leninismo o cuando hablamos, por ejemplo, del fascismo, son abiertamente opresores, abiertamente lo son. Y hay otros que lo disfrazan. Entonces, en el caso de Maduro de Venezuela o de Ortega en Nicaragua, supuestamente toman una bandera del socialismo, pero la intención no es esa. Entonces, es donde les digo que uno tiene que aprender a analizar y ver más allá de de lo que es la ideología y de lo que son las intenciones del liderazgo. Entonces, en el caso de Venezuela es un pseudo socialismo. Ahí o sea, pseudo significa falso. Es nada más como el disfraz. Sí. Ya le puedo cambiar. ¿Todos? Y en Irán, maestro, ¿Perdón? en Irán ellos cómo son, porque estaba mirando yo el libro de Malala y ella, ahí no dejaban que estudiaran las mujeres, tenían diferentes, Irán es una teocracia y las teocracias tienen tintes fascistas. oh, Entonces aquí tenemos propaganda soviética, propaganda china, donde básicamente se exalta al trabajador, ¿sí? Que el trabajador es el que mueve, el que hace, y que en este caso, en esta propaganda comunista, no sé de qué país sea, el clero y el capitalista es el que oprimen a las masas, ¿no? Ahora, el comunismo en sí no es antirreligioso. El leninismo sí es, porque ven a la religión como una competencia, porque básicamente, bueno, Marx dice que, o dijo que la religión es el opio de las masas, en el sentido de que se utiliza para controlar el pensamiento, regresando al fascismo, de que se impone ese miedo a la gente a contradecir al sistema por miedo a castigos eternos o contradecir a Dios o lo que ustedes quieran. En sí, el comunismo no es que necesariamente prohíba a la religión, sino que ya con Lenin a la religión se le ve como la competencia al cambio o la competencia al Estado.
Entonces lo ven como una competencia ideológica, porque en el leninismo se busca el control también de las ideas, en el sentido de que se eleva a deidades, a figuras o a ideas comunistas. Entonces es como una religión, entre comillas, atea, donde ya no tenemos un Cristo, pero tenemos a un Marx o tenemos a un Lenin, y caen a lo mismo, al autoritarismo, a la imposición de ideas, ¿no? Entonces ya se castiga al pensamiento contrarrevolucionario, lo cual es absurdo, porque una revolución pues es un cambio. Entonces básicamente lo que ocurre en este periodo de la historia es de que se voltea la tortilla, de que se cambia una opresión por otra opresión, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Mao, ah, él básicamente llevó a cabo la revolución cultural. Y en esa revolución cultural, pues quiso cambiar a China, ¿no? Porque la tradición china también es muy estructurada, muy rígida. Pero él básicamente cambió una rigidez por otra rigidez. Sí eliminó a los caseros y a los latifundistas, pero ahora el Estado era el que se encargaba de eso. No es de que ahora el trabajador tenía la libertad de, sino que básicamente forzaba, por ejemplo, a los profesionistas a trabajar 6 meses en el campo, que para que supieran cómo vivía la gente. Entonces, o la gente común, entre comillas. Volteaba a sus papás, a los hijos contra los papás, etcétera, etcétera. O sea, fue un caos porque quería sustituir un sistema con otro sistema que a la hora de la hora pues era opresor. Lo mismo pasó en Rusia. Entonces, en este caso, los fascistas y los comunistas o leninistas se odiaban unos contra los otros, pero siempre tienen un enemigo en común, que es básicamente a los intelectuales, a los educadores y a los artistas. Tanto Hitler como Stalin odiaban el arte moderno. Tanto Hitler como Stalin odiaban las expresiones que no fueran conformistas hacia su ideología estatal. Entonces, cuando hablamos de ideologías opresivas, tanto de derecha como de izquierda, existen y son. Entonces aquí, por ejemplo, en esta propaganda comunista se exalta, ¿no?, al trabajador como lo máximo, como lo mejor, pero en práctica era el dominio igualmente del Estado, como lo era este, en los estados fascistas. Hitler tenía sus campos de concentración, Stalin tenía los gulags en Siberia. ¿Y quién iba a los gulags? Cualquier persona que contradijera, entre comillas, a la revolución. Entonces estamos hablando de que básicamente son ideas autoritarias, son, son la misma moneda, se puede decir. ¿Sí? ¿Y quién se friega? Pues la gente de abajo. Son los que se friegan. Preguntas, comentarios. O somos los de abajo, porque yo también. Maestro, soy Martín, me paso a retirar. Sí, está bien. Nos vemos. Nos vemos, bye. Bye. Muy bien. Ahora la propaganda anticomunista, porque pues también hay, claro, anticomunismo. Y el anticomunismo viene de la competencia, del fascismo, de la religión, del tradicionalismo. Y también tiene tintes antisemitas. Ahora ese es el problema de las dos ideologías radical o de las dos ideologías de extremo. Tanto los fascistas de derecha como los comunistas de izquierda odian a los judíos. Es una estupidez pero estúpida. El chivo expiatorio de los dos lados han sido los judíos, ¿sí? Entonces, si vemos la propaganda anticomunista, dibujan al judío
como el instigador. Si vemos a la propaganda comunista, también ponen al judío como instigador del fascismo. Esto tiene raíces en la Edad Media. Cuando Europa se cristianiza, el Papa prohíbe la usurería, o sea, no cobrar interés. No es bíblico cobrar interés. Entonces, los nobles, para poder cobrar interés, empleaban a judíos. Entonces, el que te iba a pedir el dinero que pedías prestado era el judío, porque era el que se encargaba de administrar. Así técnicamente el noble cristiano no pecaba. Entonces, la gente de a pie, la gente común y corriente, creó ese sentimiento del judío usurero, del judío ratero, del judío, etcétera. Y ahí comienza el odio antisemita hacia los judíos en Europa. Entonces, cualquier mal social se le pegaba al judío o se le adjudicaba al judío. Eso también los radicaliza y forma y genera el sionismo, como les digo, que se apega al fascismo. Ahorita, consecuencia de eso, teniendo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Pero básicamente es a consecuencia de todo eso, de ese antisemitismo europeo o de ese antisemitismo en Occidente en general. Entonces aquí la propaganda anticomunista también es propaganda antijudía. Entonces, ¿y quién empuja esto? La religión. Porque básicamente, de un lado, de un lado, tenemos a los comunistas como Lenin y Stalin que prohíben la religión y le echan la culpa a los judíos. Y del otro lado tenemos a la religión, a los sacerdotes, a los pastores que empujan el antisemitismo porque dicen que los judíos son comunistas. Entonces atrapan a esta gente a la mitad de toda esta locura. Entonces es importante nosotros utilizar nuestro cerebro y no dejar que nos empujen ideas raras, ¿sí? Entonces, como les digo, como les explicaba al principio, siempre va a haber radicales, siempre va a haber personas puristas. Nosotros debemos de evitar ese purismo ideológico, esa radicalización, porque nada es perfecto en este mundo, ¿sí? Entonces siempre debemos tener presente eso, ¿sí? Tanto de izquierda como derecha y, y etcétera. Preguntas. ¿No? Muy bien. Es hora de... Profesor, esa palabra que está antes de utopía ¿es una o es una utopía? Ah, ¿dónde está? ¿En el texto o en Sí, un... en el texto. Ah, va a ser Ok. un error de dedo. Porque los pósters, pues uno está en portugués, el otro está en italiano. Dice, Madre, salva a tus hijos del bolchevismo, vota democracia cristiana. Apelación a las emociones. Y acá en tu religión. Ajá. Y aquí, esta es una caricatura de un judío, de un judío. Aquí está la estrella de David, la barba, la narizota. Y acá dice URSS, o sea que
como les digo, propaganda anticomunista, antisemita. Y acá pues una bandera argentina y un argentino tocando la corneta. Muy bien, dejen paso lista. Y después tenemos a la democracia. Y básicamente, como lo expliqué la vez pasada, la democracia es donde todos tenemos voto y elegimos a nuestro gobierno, a nuestros gobernantes, a nuestros representantes. Aunque también les mencionaba pues que al principio de la elección que hay democracias restrictivas y hay democracias inclusivas. Las primeras democracias han sido restrictivas o más restrictivas en el sentido de que, por ejemplo, solamente cierta persona tenía derecho al voto, ah, ya sea por género, por raza, estatus social o lo que ustedes quieran. Ahorita, en la mayoría del mundo, la restricción es simplemente de la edad, que la persona debe ser legalmente un adulto para poder votar. Este, o tener cierta edad mínima para poder votar en ciertas elecciones y no en otras, pero básicamente en la mayoría de los países donde hay una democracia, por lo menos de nombre, la persona debe ser legalmente un adulto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las democracias en las Américas o de la democracia clásica griega, pues estaba simplemente limitada a los hombres y no a cualquier hombre. Tenían que tener propiedades o tenían que tener cierto estatus social. Ya después se amplió un poquito más a incluir hombres de cualquier estatus social, ya después mujeres, ¿no? Etcétera. Si hablamos de la democracia estadounidense, por ejemplo, eran nada más hombres blancos mayores de 25, propietarios de tierras. Ya después se amplió a hombres blancos mayores de 25, se bajó a 21. Después de la decimocuarta y decimoquinta enmienda, se amplió a hombres de color. Después de la guerra de Vietnam, se bajó la edad de 21 a 18. En México se restringía nada más a los hombres. Ya después hasta 1950 y no sé qué, 4 creo, se amplió a las mujeres. Aquí en Estados Unidos fue en 1919. Y así, entonces la democracia también como tal puede ser inclusiva o puede ser exclusiva. Y en sus inicios siempre ha sido exclusiva, ¿sí? O sea que solamente cierto tipo de gente se le consideraba ciudadano que podía votar. Ah, hoy en día, como les digo, en la mayoría de los países la restricción en una democracia donde existe esa democracia es simplemente que se tiene que ser legalmente un adulto. Ay, perdón. Bueno, son pocas líneas. 1954. Sí. Aquí en Estados Unidos fue en 1919. Sí. Ujú. Entonces mi abuela fue de las primeras mujeres que pudieron votar, pues ella nació en el 36, 35. Entonces, no, en México, México. Entonces, fíjense lo corto que es el tiempo, o sea, mi bisabuela no podía votar, mi tatarabuela no podía votar, hasta mi abuela. Así que imagínense. Bueno, aquí como le digo fue en 1919, en México fue en el 54, así que apenas, sí, sí. Entonces, como les decía, la democracia también puede ser exclusiva, donde sí podemos votar, pero solamente ciertos podemos votar, no todos. Igual se llama pues de una mayoría, pero es la mayoría del que puede votar. Y si no pueden votar todos, pues los demás tienen que vivir con las consecuencias de ese voto.
Sí, ahí. Entonces, la propaganda democrática, pues es de que todos tenemos voz y voto, ¿no? De que todos tenemos el derecho a votar, de que todos somos uno, de que debe haber participación ciudadana, etcétera, 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 ¿no? Esa es el chiste de la democracia, de que todos debemos Maestro. participar. Sí, Y las pueden cambiar las enmiendas para que, como ahorita que está este gobierno, él puede hacer que cambie. si tiene los números suficientes, sí. Sí, ya cuando hablemos de la Constitución de Estados Unidos más a detalle, les voy a explicar cómo cambia la ley o cómo se hace la ley. Entonces, mientras existan los números, se puede hacer el cambio. Que ya ve que anda agarrando leyes muy, muy antiguas y las pone él. No, pues es que esas leyes existen, nada más que no se ejecutaban, pero aún existen, no fueron derogadas. Porque una cosa es derogar una ley, o sea, hacerla nula, otra cosa es simplemente que ya no se aplica. Entonces, esas leyes existen en los libros, todavía son aplicables porque no fueron derogadas. Entonces, esas son dos cosas diferentes. Entonces, para que ya no exista, la tienen que dar por terminada, anularla. Sí, anularla. Ujú. Oh, Y para eso se tiene que pasar otra ley que nulifique la ley anterior. Entonces, ya cuando veamos la Constitución de Estados Unidos más a detalle, les voy a explicar ese proceso. sí, está bien. Gracias. Sí. Y claro que hay propaganda antidemocrática. Y la propaganda antidemocrática también viene del fascismo y viene del comunismo-leninismo, no del comunismo puro. Porque acuérdense que en el comunismo puro tiene que haber colectivismo. Para que haya colectivismo debe de haber democracia. En el leninismo no. En China, por ejemplo, ellos dicen, o el gobierno dice que no puede haber una democracia abierta porque no toda la gente está preparada o tiene la educación necesaria para votar. Entonces ponen restricciones. Igual en el fascismo. Si no cumples tú con las características de pureza que exige el gobierno, entonces no tienes voz ni voto. Entonces la crítica hacia la democracia es de que es demasiado inclusiva, de que la gente ignorante o la gente que se manipula fácilmente tiene acceso al voto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay gente que está en contra de la democracia por ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, mucha gente considera la democracia no como algo bueno, sino como algo también que es malo. Pues básicamente, pues hemos explorado las ideas, políticas y como ven, estas ideas políticas pues dan origen pues a los sistemas de gobierno. Entonces hablamos, por ejemplo, de autoritarismo, ¿no? De dictaduras. La vez pasada hablamos, o ayer hablamos de dictaduras. Entonces, una dictadura va a tener lineamientos autoritarios, ya sea de derecha o de izquierda. Si hablamos de democracias, van a tener lineamientos un poquito más de izquierda. Aquí me voy a saltar esta porque lo vamos a ver más a fondo mañana. Ahora, socialismo se confunde mucho con el comunismo. En el socialismo existe la capacidad de la propiedad privada, pero hay un sistema de distribución de gobierno.
No es como en el comunismo, donde en el comunismo se habla de un colectivismo puro, sino que en el socialismo existe un gobierno, pero este gobierno lo que hace es tratar de distribuir los bienes, se podría decir, mediante la colección de impuestos o mediante programas sociales. Entonces, cuando hablamos del socialismo, estamos hablando de una cosa que es diferente al comunismo. Entonces, en el comunismo se busca la eliminación de la propiedad privada, se busca la eliminación de la clase social, se busca la eliminación de ¿cómo se llama? Del gobierno y se busca un colectivismo total. En el socialismo no se busca en sí el colectivismo total, pero sí se busca que la persona como individuo tenga acceso a derechos materiales básicos. Básicamente se considera como un derecho humano lo que es necesario para la vida, o sea, el alimento, el techo y la salud. A eso se les considera también como elementos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un sistema socialista no se busca la eliminación del mercado, sino la regulación del mercado y la distribución de la riqueza de una manera no igual, pero equitativa. ¿A qué me refiero con equitativa? Una cosa es igualdad, otra cosa es equidad. Y creo que no puse esa caricatura, aquí, o ese póster aquí. Pero básicamente, cuando hablamos de igualdad, quiere decir que todos tenemos acceso a lo mismo, no importa nuestra condición. Cuando hablamos de equidad, hablamos de que tenemos acceso según nuestra necesidad. Entonces, por ejemplo, en el socialismo se ofrece igualdad ante la ley, igualdad de voto, pero equidad en las oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? De que en el caso de una demanda, no importa si soy pobre o soy rico, el acceso a la justicia debe ser la misma. Sin embargo, por ejemplo, en el acceso a la educación, de que si soy pobre, tengo el derecho al acceso a la educación pública. De que el rico tiene derecho a poner sus escuelas privadas y a tener sus escuelas privadas, pero el Estado tiene la obligación a proveer educación a la gente que no tiene acceso a esas educaciones privadas. De que el rico tiene acceso a sus hospitales privados, pero el gobierno tiene la obligación a también proveerle salud a los demás. Entonces, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de la apertura de oportunidades dependiendo la necesidad. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de una distribución exacta. Entonces, son dos condiciones o dos ideas completamente diferentes. De que no se le va a limitar al pobre el acceso a la educación por ser pobre, sino que el Estado tiene la obligación de dar educación al pobre. A eso se requiere o a eso se define como equidad en un sistema socialista. Como estábamos hablando al principio, por ejemplo, de programas como Seguro Social, de estampillas de comida, etcétera, etcétera. Son programas socialistas, porque a la gente que no tiene la capacidad de acceder o de accesar ciertas cosas, no se les deja completamente en la calle. ¿Sí? Entonces, estos son programas socialistas que no buscan la creación de capital, sino que buscan la equidad en la sociedad. Equidad quiere decir tener acceso a las mismas oportunidades.
Ya que las personas no aprovechen y no sigan adelante, ya esa es otra historia, ¿sí? Entonces, en un sistema socialista se busca no la igualdad económica, sino la equidad de oportunidades. En el comunismo se busca la igualdad, pero en un comunismo, como les digo, en un comunismo puro, no en un comunismo leninista, marxista, no en un comunismo leninista, maoísta, stalinista, castrista. Esos son comunismos más de otro sabor. Y como les digo, el comunismo tal cual no ha existido a gran escala en Occidente, pero sí ha existido en, como les digo, en comunidades primitivas, preagrícolas y en ciertas sociedades nativoamericanas precolombinas. En la Edad Moderna, pues no, son estos otros sabores que utilizan el autoritarismo y otras cosas. Entonces, es donde tenemos que distinguir las diferencias, ideológicas, ¿sí? Preguntas. Les digo, me agarro hablando y no les doy espacio. Por los años de práctica. Por los años de práctica. No, pues son los años de práctica. Entonces, países ahorita que practican el socialismo, pues es básicamente el bloque escandinavo, lo que es Dinamarca, Suiza, Suecia, ah, Noruega, Islandia, son países que practican el socialismo democrático, que es básicamente esto. Entonces, países con medio inclinaciones socialistas, Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, y ya como les digo, los otros como Venezuela, Cuba, Nicaragua, tienen nada más la fachada, pero en práctica no son. No son. Suecia no, Noruega, Islanda son Son socialistas democráticos, sí. socialistas. Sí. O sea que básicamente el Estado, Alemania también. El Estado pues tiene redes, se les llama que redes de apoyo social. Entonces hay ciertos niveles, ¿no? Se podría considerar, por ejemplo, países que no son socialistas en sí, pero tienen, como les digo, ciertas tendencias socialistas, pues Estados Unidos, México, Canadá, España, Alemania, Francia, que incorporan ciertos elementos socialistas en su administración, pero no tienen un socialismo tan fuerte como en estos otros países que les mencioné de Escandinavia. Y los otros se disfrazan de socialistas o de comunistas, pero no lo son. ¿Sí? Entonces, preguntas, comentarios. Si no, pues sería todo de mi parte y nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro. Hasta Gracias. mañana. Muchas gracias, maestro.